Atención, atención. No mires este programa. Mira, mira, pero mira muy bien. ¿Sabes qué es esto? Seguramente que sí. Es una amoladora angular radial o esmeril. Y esto que tenemos acá es un disco de corte de tipo abrasivo. Y seguramente este tipo de disco es el más utilizado y más difundido en el mundo. No solamente por el precio, que es muy accesible, sino también por su método de fabricación, que también es muy económico y se utiliza prácticamente desde que se inventó la amoladora angular. Y el hecho de que sea tan difundido, a tal punto que muchas veces cuando compras la amoladora te vienen algunos discos también de regalo, tenés que tener en cuenta el siguiente problema. ¿Cuál es? Sí, sí, es un problema que pone en riesgo tu salud y tu integridad, que tiene que ver con qué tipo de uso le vamos a dar a este disco de tipo abrasivo. Te lo resumo muy sencillo por si estás muy apurado. La respuesta corta es que sirve para cortar todo tipo de metales ferrosos, es decir, que tengan relación con el hierro. Distintos tipos de aceros, aceros blandos, aceros duros, acero inoxidable. Pero acá viene el problema, que es cuando muchas personas lo quieren utilizar para cortar todo tipo de materiales. Y bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Ahí puede venir justamente un accidente. Game over. Mirá, Mauricio, tengo que cortar esta maderita de acá y un cacho de fierro, pero no sé qué disco ponerle acá. Si viene con estos discos, viene, tenés que usar siempre este, ya está. No hay historia. Y sacale la guardita esta que molesta, no sirve para nada, sacásela. Dame un mate, dame un mate. Y mira, el Fabián siempre usa ese disco y nunca tiene problema. ¿Dónde está el Fabián ahora? Preguntale a ver cualquier cosa. No, el Fabián está en el médico, ¿se acuerda que el otro pedazo de disco de acá se le pegó en la cara el otro día? Por eso está en el médico, ¿se acuerda que usted dijo? Mira, hace la corta, usa cualquier disco, es lo mismo, no pasa nada, pibe, no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa algo. Por eso, hoy te voy a hablar de cuántos tipos de disco se utilizan en las amoladoras angulares, qué tipo de materiales vas a poder cortar con seguridad y al mismo tiempo algunas medidas de seguridad fundamentales antes de trabajar con la amoladora. Así que vení, vení, seguime por acá. Y como no todo pasa por un solo disco como este, bien, ponete contento, porque esto puede cambiar tu vida si es la primera vez que vas a trabajar con una amoladora angular. Fíjate la variedad de discos que tenés. Acá te simplificamos en cuatro tipos de trabajos diferentes como para que puedas entenderlo bien, pero no hay ningún problema. Hay muchísimos más, pero con esto ya vas a tener una idea segura de cuál es el disco que vos necesitas para cada trabajo. Pero tal vez te preguntes si es necesario que haya tantos tipos de discos para trabajar con una amoladora angular. Y la respuesta es que sí, es necesario y te explico por qué. Porque cada disco que vos estás viendo fue pensado y diseñado para utilizarse específicamente en cada tipo de material. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obtener el mayor rendimiento, el mejor tipo de trabajo en prolijidad y al mismo tiempo evitar que tengas un accidente al trabajar con estos discos. Acá te lo separo en cuatro sectores: corte de metal, construcción, remoción de diferentes tipos de materiales y desbaste. Empezando por el corte de metal, vas a ver que tenés discos de tipo abrasivo y que son diferentes. El típico disco que más utilizamos es este, finito, que es muy práctico por la velocidad de corte, es bien delgadito, bien, pero también existen otros de mayor grosor, que también son para corte y también son abrasivos, pero con una mayor fortaleza para materiales más gruesos. También existen los discos de tipo diamantado con alma de acero, muy similares a los de construcción. Y seguro vas a decir, no, no, pero para, este es el disco con el que corto cerámico, ladrillo, mampostería. No, no, es este con el cual cortás esos materiales de construcción. Este es muy parecido, lo único que comparte es el alma de acero, pero el tipo de material diamantado es diferente. ¿Bien? ¿Te interesa el tema? Bueno, déjalo acá abajo en los comentarios y si te interesa el tema, tal vez hagamos un video comparativo entre este tipo de disco y otro de tipo abrasivo a la hora de cortar metal. Y ahora sí los discos que son para trabajar en construcción con tu amoladora radial o esmeril. Y ponete contento porque este es un trabajo que generalmente lo hacen los albañiles, pero hay algunos trabajos que lo vas a poder realizar vos tranquilamente. Y existen de diferentes formatos. Mira, los tres que te muestro acá son los más utilizados. Los tres son diamantados. Este es segmentado, este otro se llama de tipo turbo y este otro acá es continuo. Diferencias, sí, por supuesto, el tipo de material que van a trabajar y van a cortar. ¿Qué van a cortar con estos discos? Bueno, con el segmentado vas a cortar todo tipo de materiales de construcción, desde ladrillos, losa, loseta, vigueta. Con el turbo podés cortar algunas cerámicas, algunas tejas, algunos tipos de losas, fibra de vidrio, piedras naturales y otros. Y los de tipo continuo vas a poder cortar cerámicas específicas más delicadas que son propensas a fracturarse o astillarse.
Estos tipos de discos continuos, algunos trabajan refrigerados por agua y otros no. Y atención, que en materiales de construcción, muchos de estos discos que son físicamente muy parecidos entre sí, es decir, podés encontrarte a lo mejor con modelos de este tipo, así segmentado, tienen diferentes características técnicas para materiales muy específicos. Pero no te hagas problema que para hacer trabajos en tu casa con uno de estos segmentados, sin ser demasiado costosos, demasiado caros, puedes trabajar perfectamente sin problema. Vamos a la parte de remoción, que sirven para lijar y quitar diferentes tipos de materiales como pinturas, óxidos, etcétera. Tenemos el más común, llamado multilijas o disco flap, que vienen intercaladas distintos tipos de lijitas, más gruesas o más finas según la necesidad, para trabajar tanto en metal, materiales de construcción y madera. Después tenemos los discos de tipo fibra, que también hacen un trabajo más delicado, pero se gastan más rápidamente y son más costosos. Y también el ya conocido tipo cepillo o carda, como le dicen en algunos lugares, el cual requiere de algunas medidas de seguridad para poder trabajarlo. Si querés un video dedicado a ese tipo de disco, búscalo acá en el canal, tenemos un montón de videos dedicados específicamente a diferentes discos. El otro tipo de discos que vas a poder utilizar en tu amolador angular es el tipo de disco de desbaste, como por ejemplo este de acá, que lo tengo de muestra, siempre acá presente, el de piedra, clásico de piedra, el de toda la vida, utilizado tanto en amoladoras fijas de banco, como así también en las manuales de tipo angulares. Después tenemos este tipo de disco ya mucho menos común a la vista, que es un disco, aunque no lo creas, mira, parece una dona, pero no lo muerdas porque te vas a quedar sin dientes. Esto es un disco de desbaste, también así como lo ves, con la diferencia que tiene un trabajo de diamantado industrial. Es un disco bastante específico, genera muy poca chispa, desbasta por corte, va haciendo pequeños tajos que van eliminando el excedente de material, y es un poco costoso, pero muy eficiente para la industria. Quería que lo conozcas. Y después tenemos esto de acá que se llama muelas diamantadas. Es para desprender cemento, concreto y diferentes materiales de construcción donde no quedó una buena terminación y hay que quitarlos. Es muy rápido y eficiente y es mucho mejor que trabajar muchas veces con un cincel y un cortahierro. O cortafierro, como le digan en tu país. Le dicen cortafrío, ¿eh? Bueno, déjalo acá abajo en los comentarios cómo le dicen al cortahierro, cortafierro, cortafrío. Pero también puedes decirle cómo le dicen a la amoladora angular en tu país o en tu región, porque en cada país le dicen un nombre diferente. Así que, buenísimo. Puedes dejarlo acá abajo en los comentarios y formar parte de esta comunidad tan proactiva que es la comunidad de Técnica X. Eso ahí está, buenísimo. Pero, momento. ¿Esta es la verdad de la milanesa? ¿Son solamente estos los discos que hay? Bueno, son muchos, ¿eh? Pero también hay otros, mira. Estos de acá. ¿Sabes para qué sirven? Y sí, seguro que lo leíste. Madera y vidrio. Bueno, este es para cortar específicamente todo tipo de maderas blandas e intermedias, que son las maderas con las que te vas a encontrar en el día a día a la hora de querer desarmar algo que está hecho de madera y hacerlo de forma rápida, pero también de forma segura. Las normas internacionales de seguridad industrial, donde cada fabricante tendrá el aprobado a través de estas normas industriales de cada país, o pueden ser a nivel internacional, la cual te garantiza que trabajas con seguridad sin poder lastimarte, obviamente haciendo un uso adecuado de la amoladora angular. Pero ahora te voy a hablar de vuelta de esto. Antes que nada te quiero contar que viene un disco específico que es para cortar vidrio. Sí, así como lo ves, para cortar vidrio. Viene y existe. Volviendo al tema de la madera. Nunca, pero nunca uses esto, ni esto, y mucho menos esto. ¿Sabes qué son? Son discos dentados para cortar madera. Y entonces me vas a decir, ¿dónde está el problema? Bueno, si alguna vez te dijeron que cortaron madera con esto y no les pasó nada, bueno, tuvieron suerte. Te lo puedo decir un poco así, para que se entienda. Pero te aclaro que es un disco que no es de amolador angular, no es de radial, no es de esmeril, como le digan en tu país. Estamos hablando de un disco que es de sierras circulares chicas y también algunos de estos se utilizan en sierras de banco. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, todo, cambia todo. Lo único que coincide con la amoladora es este agujero que tiene acá, que es la misma medida que el de la amoladora angular. Por eso, en algún momento de la historia, a alguien se le ocurrió colocarle una amoladora para cortar madera y ahí vinieron las tragedias múltiples que ocurrieron desde entonces y que algunas lamentablemente van a seguir ocurriendo. Y esto no lo decimos solamente acá en Técnica X. Anda a cualquier sala de un hospital, en una guardia médica de emergencia y pregunta ¿cuál es la mayor tasa de accidentes con amoladoras industriales? Y te van a decir que la mayoría intentó cortar madera con este tipo de disco. Y esto es un tema serio. ¿Está bien? Bueno, acá me pongo un poco serio. Porque estamos hablando de cuidar tus manos, tu cara, tus arterias, tu vida, en definitiva. ¡No lo uses! Usa este tipo de disco. Vienen en diferentes marcas y modelos y es más seguro para cortar madera. Por eso, como decía mi tía Betty, cada uno decide cómo vivir, pero también cómo cortarse un dedo. Así que, en lo posible, elegí la vida, cuídate para poder seguir trabajando y obviamente para tener los dedos sanos y tocar ahí donde dice Técnica X, suscribirte. Y si te gustó el video, deja un like por acá abajo. Es un like chiquitito o grande, como más te guste.
Bueno, muy bien. Y como ya sabés que ahora hay una variedad muy amplia de diferentes tipos de disco para moladora angular, ahora tenemos que volver al tema de nuestro querido disco abrasivo para corte de metal ferroso. Bien. Y te comento dos cosas. Primero, algo muy importante, fíjate. Todos los discos tienen en este arito de acá su fecha de vencimiento o caducidad. Este, por ejemplo, ya está vencido. Bien, siempre se recomienda en lo posible no utilizarlos más cuando ya están vencidos porque se vuelven inestables y se pueden llegar a romper o a estallar mientras los estás utilizando. Otro tema, vamos a la composición del disco abrasivo. ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, un disco abrasivo está compuesto por granos triturados muy chiquitos en forma de polvo. ¿Y cómo están unidos? Bueno, están unidos entre sí por un agente aglutinante. ¿Bien? Están anclados y fijados por medio de una, vamos a llamarle resina, por ponerle un nombre, la cual vienen de diferentes calidades según el tipo de necesidad y según el fabricante. No son todos iguales. ¿Bien? Entonces, se une ese material abrasivo, esos granos de ese polvillo, a través de este tipo de resina, como si fuera un pegamento que lo coloca sobre un molde de forma cuadriculada. Este molde es como si fuera una malla o una rejilla que permite tener la forma circular del disco. Vendrían a ser como los huesos del disco. Si esto fuera un cuerpo, hacete la idea de que lo que vemos afuera de color negro es la piel, que sería el material abrasivo, los músculos serían la resina, que sujeta a esta piel a lo que serían los huesos, en este caso, una rejilla o una estructura que tiene la forma que nos da justamente el disco. ¿Está bien? Si se entendió con ese ejemplo, buenísimo. Por eso ten en cuenta que ese tipo de compuesto tan delicado, si bien es muy efectivo, no se compara a la dureza y resistencia que puede tener un cuerpo metálico, como en el caso de los discos segmentados. Y es justamente por esa diferencia, además de la calidad del aglutinante, que se te puede complicar bastante si quieres trabajar con materiales para los cuales no fue diseñado este disco, y ahí es donde se vuelve peligrosísimo. Por eso un 99% de los discos de tipo de corte abrasivo son como este. Pero te tengo que comentar que hay un 1% de discos abrasivos como este que está acá, que no te lo voy a mostrar del todo ni te voy a decir la marca, pero aunque parecen iguales, este que tengo acá puede cortar otro tipo de metales, más algunos materiales de construcción, más, bueno, otras cosas que no te voy a contar ahora, para eso te lo cuento en un próximo programa. Me enteré de que no te llegaron algunas notificaciones, por eso no pudiste ver los videos anteriores, pero no te hagas problema. Anda caminando hasta la lupita que tenés ahí arriba en YouTube y ahí escribís Técnica X y te va a aparecer todo lo último que te viniste perdiendo, así que aprovecha ahí.